más de temas de economía doméstica, ayer hablábamos de los aumentos en precios de la canasta básica, como lo son el aguacate y el limón. Esto no ha cesado, al contrario, continúa la alza y vemos esto en un recorrido en los mercados de la Ciudad de México. Mire usted. Después de que Profeco informó que el precio del aguacate y el limón registró la mayor alza de precio durante la primera semana de abril en la canasta básica, recorrimos con las cámaras de Capital 21 los principales mercados de la Ciudad de México y esto fue lo que encontramos. El limón a 40 al kilo, 40 al kilo, pero pues que ha estado muy escaso, ¿no? O sea, no hay limones. Según el pretexto que nos pone, según que no puede dar, viene de Michoacán, que no dejan salir la mercancía por pretexto de que la familia michoacana no dejan salir y pretexto. El aguacate también, pues lo mismo viene de allá. Y también está bien caro a 60 pesos el kilo. Desde el primer día del incremento, los locatarios han visto afectadas sus ventas y el consumidor se ha visto obligado a racionar su compra. En lugar de llevarse un kilo, se llevan un aguacate, 2 aguacates, y no, pues ya no alcanza para más. Está muy elevado ya para llevar un kilo, como que no alcanza. A esto se le añade otra alza que a lo largo de los últimos meses se ha dado en el pollo. Que la pechuga estaba entre 50 a 55 pesos, ahorita la podemos encontrar barato en 75 pesos, hasta 80, 85 pesos. Los locatarios y consumidores hacen un llamado a la Profeco para que, así como se verifica en los mercados que no haya abusos en el incremento de los precios, hagan lo mismo con las empresas distribuidoras. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.